Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de Comunidad de Gracia. Estamos en una serie que hemos titulado Los Últimos Tiempos. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte de los Olivos, que abarca, lo encontramos en Mateo 24, Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. En Mateo 24 el Sermón de los Olivos es más extenso y abarca del capítulo 24 al capítulo 25. Hemos hablado bastante, hemos puesto bastante fundamento bíblico, teológico sobre la segunda venida de Cristo. Si usted nos ha acompañado, usted recordará que la primera porción o sección del Sermón de los Olivos es sobre la destrucción del templo de Jerusalén, de la nación judía, como un juicio divino. Y hablamos cuando el Señor usa la expresión de la venida del Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, no solo en lo que va a ser su venida pública, gloriosa, pero la expresión la venida del Hijo del Hombre se refiere a Cristo ejecutando sus juicios sobre la tierra. Hablamos también que Apocalipsis no es un libro del pasado, no es un libro solo del futuro, sino Apocalipsis es un libro del pasado, presente y futuro. Creemos que al Señor Jesús, en esa imagen, en Apocalipsis 5, donde no se encuentra nadie digno, donde el que está sentado en el trono tiene un libro, un rollo con 7 sellos, y no se encuentra nadie digno de tomar ese rollo de su mano. Pero se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero había uno digno, y es el Cordero de Dios, que es el león de la tribu de Judá, y a la vez es el Cordero inmolado. Y él tomó de la mano del que está sentado en el trono aquel rollo que en el contexto de la cultura romana, donde se escribió el libro de Apocalipsis, así se escribían los contratos, las actas muy importantes, las herencias, y es así como los títulos de propiedad, y es así como él toma el título de propiedad de la tierra, del universo, y empieza él a abrir ese rollo, y cuando empieza a abrir los sellos, empieza él a ejecutar sus juicios sobre la tierra, y uno de ellos, por lo cual nos habló Jesús, le habló a sus discípulos y a nosotros en el Sermón del Monte de los Olivos, es aquella destrucción terrible que vino sobre los judíos en el año 70, porque era necesario que todo aquel sistema de ofrendas, de derramamiento de sangre de animales, aquel sacerdocio aarónico, todo eso, todos esos rituales, toda la ley ritual era figura, una sombra de lo que Cristo cumpliría. Cristo era la realidad, y una vez Cristo habiendo cumplido la realidad, todo eso ya no era necesario. Entonces el pueblo, no solo como nación, rechaza a su Mesías, le crucifica, empieza a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, y siguen muchos, como lo hacían siempre, y yendo al templo, haciendo sacrificios. Y el libro de Hebreos, la carta del libro de Hebreos se escribe precisamente porque era un grupo de cristianos, de hebreos, que habían creído intelectualmente, estaban convencidos intelectualmente, pero no se habían convertido a Cristo, porque estaban, como dice el dicho, entre Jerez y la frontera. Veían que el evangelio era cierto, veían a Cristo, el sacrificio de Cristo, lo aceptaban intelectualmente, pero decían, no, pero nosotros seguimos haciendo sacrificios en el templo. Nosotros todavía tenemos a Moisés como el más grande de los profetas. Nosotros todavía tenemos el sacerdocio aarónico, nuestra confianza. Entonces no podían tener a Cristo y los rituales del templo. Entonces, como un juicio, y para terminar con todo ese sistema, ahí termina la era judía y empieza la era gentil de la iglesia, donde ya no hay judío ni gentil, donde no hay hombre y mujer, y Dios quita todas esas divisiones que estipulaba la ley. Y vamos a continuar
Nos falta hablar de los pasajes controversiales, algunos pasajes controversiales del capítulo 24, pero para hacerlo devocional el día de hoy, quiero que prosigamos al capítulo 25. Si usted abre su Biblia, me acompaña, y mientras usted abre su Biblia a su dispositivo electrónico, como mandé mensajes tanto en nuestro Messenger como en el grupo, hoy hablé con Pastor Rick, me atendió muy amablemente y pues, no hay ningún problema, nos confirmó el uso del templo. La próxima semana tengo una reunión con él y ahí vamos a definir las fechas en que vamos a iniciar a congregarnos y los protocolos, cómo lo vamos a hacer también. Le damos gracias al Señor. Siempre tenemos que estar orando para que Él mantenga esa gracia y ese favor ante el liderazgo de Grace Fellowship, y siempre queremos tener una muy buena relación con Pastor Rick. Oremos por él, por su familia, por el liderazgo de Grace Fellowship y por toda la iglesia de Grace Fellowship. Estamos muy agradecidos con el Señor que tenemos un lugar donde congregarnos. Usted lo conoce, es un lugar muy bonito, muy agradable, donde solo tenemos que llegar, ponernos cómodos, alabar al Señor y predicar el Evangelio de Jesucristo. Acompáñeme a la lectura. Vamos a leer Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué terribles palabras. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia infinita, por permitirnos predicar, enseñar tu evangelio. Danos la claridad, la gracia. Que tú seas glorificado, Señor, que nosotros como pueblo tuyo seamos edificados, que seamos hacedores de tu palabra y no solo oidores, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica tu palabra, porque esto será de gran beneficio para nuestras vidas y será también para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Ustedes saben, hemos platicado, el sermón del Monte de los Olivos inicia por una pregunta de los discípulos del Señor Jesús. ¿Y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señales habrán de estas cosas? ¿Cuándo? Se refiere a tiempo, y el Señor no contestó con respecto al tiempo, ¿verdad? Y el énfasis, aunque habló de la destrucción del templo en detalle, y lo vimos en su momento tras el trasfondo histórico, ¿verdad? Lo que pasó, sabemos, tenemos mucha información por lo que escribió Josefo, por los monumentos, por las monedas que se imprimieron en aquel momento donde se celebró Roma, que había vencido a Judea, y decían estas monedas Judea capta, y ahí están en los museos, ¿verdad? Esas monedas. Está ahí el arco de triunfo de Tito en la ciudad de Roma, donde se celebra y se festeja la caída de Jerusalén y del templo, el saqueo de Jerusalén y del templo, ¿verdad? Está la evidencia histórica, es tremenda, es increíble. Y en la segunda parte el Señor habla de su retorno a público, donde le verá todo ojo. Recordemos que Él ya no retornará humilde, ofreciendo salvación, ya no entrará a Jerusalén en un pollino, sino Él viene como Rey de reyes y como Señor de señores. Viene a hacer justicia, trae sus juicios, viene no a pedir el reino, sino a tomar el reino, porque le pertenece. Él ya tomó el título de la mano del que está sentado en el trono, allá en Apocalipsis capítulo número 5. La misma imagen la tenemos en Daniel 7 o Daniel 9. Pero hoy nos vamos a enfocar en la parábola de las 10 vírgenes. Yo le voy a estar poniendo unas slides para que nos ayude un poquito, quizás, ojalá, yo espero que esto me ayude a mí a explicarlo mejor, y que para usted sea de beneficio, que le ayude, que sea más fácil para la comprensión. Amén. Entonces vamos a proceder con las slides. Ahí usted tiene una advertencia, porque en el Sermón del Monte usted va a ver que el Señor constantemente advierte, está advirtiendo. Y el capítulo, al final del capítulo 24, es una advertencia: dos tipos de siervos, uno que recibe una recompensa, un siervo fiel, y un siervo malvado que recibe un castigo, porque tomó la venida de su Señor como que tardaba. Entonces el sermón hizo una advertencia a estar preparados. O sea, de nada nos sirve saber teología, de nada nos sirve que Cristo viene si no estamos preparados, ¿verdad? Ese es el énfasis del sermón de los olivos. El énfasis no es tanto, hermanos, en que sepamos los eventos, en que sepamos la cronología de los eventos, porque si no nos dio exactamente la cronología de los eventos, sino el énfasis del Señor Jesús nos dio la suficiente información. Una profecía ya se cumplió, la destrucción del templo, el juicio sobre los judíos, y la segunda se cumplirá. Nadie sabe ni el día ni la hora, y el llamado es a que nosotros estemos preparados para el encuentro con Cristo. El día de su boda, o incluso días antes de su boda, la novia se está preparando. La novia no va el último día a medirse el vestido. La novia, ella ya tiene todo preparado para el día de su boda. Se han tomado en cuenta los más pequeños detalles. La novia está preparada y ansía el día de su boda. Ansía en salir en ese vestido blanco. Todas las novias se ven preciosas. Recuerdo cuando yo me casé, pues mi esposa fue la que organizó la mayoría de cosas, obviamente su vestido, pero también el color que íbamos a llevar, el color que iba a llevar el novio con los acompañantes del novio, el color que iban a llevar sus damas de compañía, el pastel, todos los detalles, todo estaba preparado para ese día. Ese día no se improvisa nada, sino todo tiene que estar preparado. Y así nosotros, el llamado es
a que estemos preparados, a que estemos alertas para ese día glorioso. Sea que seamos la generación que experimente ese evento único y glorioso de la segunda venida pública de nuestro Señor Jesucristo, sea que vivamos o sea que muramos, pero debemos, como la primera iglesia, como el apóstol Pablo, que escribía incluyéndose como que él iba a experimentar aquel evento, ¿verdad? Debemos nosotros vivir con esa expectativa, vivir con ese. Por eso es sorpresiva la venida del Señor, es súbita, o sea, de repente, y es sorpresiva para que nosotros estemos preparados, porque puede ocurrir en cualquier momento. Amén. Vamos a proseguir ahora, vamos a ir a la segunda. Ahí está, será un evento súbito y sorprendente. Mateo 24 está en su pantalla, del versículo 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Ese velad, más que no dormir en la noche, se refiere a estar preparados, como diría en inglés, a estar ready para el momento, para no venir nosotros y correr a última hora, como les pasó a las 5 vírgenes insensatas que corrieron, pero no estaban preparadas, pero estaba muy tarde, era muy tarde. Debemos estar preparados. Qué triste que sepamos que Cristo viene, que vayamos a la iglesia domingo a domingo, pues cuando nos congregamos, ¿verdad? A estos 3 meses por la situación, ¿no? Y que pasen años y que no estemos preparados, que no nos hayamos preparados para ese evento. ¡Qué desperdicio! Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor, pero Él viene. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, debemos nosotros, hermanos, estar preparados, porque a la hora que menos pensemos, Cristo pudiera regresar. Y la pregunta más importante no es cuánta teología sabemos, aunque es importante que tengamos una buena teología. Cuánta escatología sepamos, sino cuán preparados estamos para ese evento glorioso, para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, para no ser avergonzados en ese día de su retorno. Prosigamos a la siguiente pantalla. Era lo que le decía, el retorno del rey. Él regresa como rey de reyes, a tomar el reino, como Señor, a juzgar y a hacer justicia. Amén. Él regresa a juzgar y a hacer justicia. Así es como regresa nuestro Señor. Mire cómo dice ahí. Entonces vi, este es Apocalipsis. Pero no salió todo en pantalla. Yo luego le paso la cita. Pero me parece que es Apocalipsis 20. Que dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones.
Es Apocalipsis 19, del 11 en adelante. En el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces le repito, el Señor ya no viene en una borriquita. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la imagen que nos da aquí Apocalipsis 19, verso 11 al 16, hermana, es la imagen de un rey guerrero, de un rey que viene a hacer justicia. Ya vimos el título que tiene, es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, es un Cristo que viene, ya no humildemente, sino viene en gloria a hacer justicia, a tratar con las naciones, a imponer su poderío. Amén. Ahora, miremos cuál es el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. El contexto es una boda judía del primer siglo, una boda judía del siglo I. Ahí lo tiene usted. Las bodas judías tenían como 3 etapas. Era el arreglo o promesa verbal, el desposorio, que era el contrato legal, y la fiesta de las bodas. El arreglo o promesa verbal, se hacía entre los padres o entre las dos familias, aun cuando los novios fueran muy chicos, fueran muy pequeños, eran niños. A veces las familias se conocían, las familias tenían amistad y se daban la palabra de que querían que formaran familia sus hijos, ¿verdad? Pero luego de este arreglo verbal, de este entendimiento entre familias, se daba el desposorio, donde ya se hacía un contrato escrito, un contrato legal, y aunque el matrimonio no se consumaba aún, se consideraban las dos partes, el novio y la novia, como casados. Así era como se encuentra María en esta etapa de desposorio, cuando era la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anuncia que concebirá de parte del Espíritu Santo. Estaba desposada con José, quiere decir que ya había un contrato legal, que ante la ley eran ya hombre y mujer, aunque no se hubiera consumado aún la unión matrimonial. Y aunque no se hubiera consumado la unión matrimonial, si ya no se llegaba a celebrar la boda, entonces se tenían que dar una carta de divorcio. Entonces, la promesa o arreglo verbal, luego el desposorio, ¿verdad?, donde ya se firmaba un acta de matrimonio, donde legalmente las dos partes quedaban casados. Es algo así como el matrimonio civil entre nosotros, ¿verdad? El matrimonio civil se hace un par de semanas antes o unas semanas antes a la boda religiosa. Y luego de la promesa, era la primera parte de una boda judía, luego del arreglo legal de firmar los documentos, el acta, estaba ya las bodas. Era la fiesta de las bodas, donde al final se consumaba el matrimonio. Pero entre el contrato matrimonial, entre el desposorio y el banquete de bodas, se dejaba un espacio de un año. Y en este año las dos familias se debían de preparar para el banquete de bodas, que las dos familias debían contribuir para aquella gran celebración. Era un año de preparación para
el banquete de bodas. Aunque legalmente ya estaban casados, ese año estaban separados, en ese año no se podía consumar el matrimonio y se preparaba el banquete de bodas. Y regularmente era un evento al que participaba todo aquel pueblo. Se esperaban las bodas, era el evento social del año cuando había una boda. Era una gran celebración de mucho gozo. Y durante el banquete de bodas, también durante ese año de preparación, el novio debía de hacer algo. El novio le tenía que preparar un lugar a la novia. Y era el lugar, la casa, la habitación, donde se iba a consumar el matrimonio y donde aquella nueva pareja iba a empezar a vivir y a ser una familia. Nuevamente, entonces, eran 3 etapas, como la promesa verbal, el contrato verbal, y luego ya el contrato escrito, el desposorio, que ya era legal, hombre y mujer. Se esperaba un año, había un año de preparación para la celebración de las fiestas, de las bodas, para el banquete de bodas, y también para que el novio le preparara un lugar a la novia. Entonces es importante que entendamos, tengamos en nuestra mente este contexto que Jesús está usando. Era una boda judía del primer siglo. Entonces acá pues ya ha pasado, en esta parábola ya ha pasado el contrato legal, el desposorio, ya ha pasado un año, ya ha pasado ese año de preparación, ya se ha arreglado todo para las bodas, para el banquete, toda la gente está esperando. Ya el novio ha preparado un lugar para la novia, ha salido de su casa, de la casa de sus padres el novio, y se dirige a la casa de los padres de la novia, donde la novia le está esperando. Va a haber una celebración y el novio entonces va a tomar a su novia. El esposo con la esposa van a ir al lugar que el novio le preparó. Ahí van a ir en amores a consumar el matrimonio. Este es el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a la que continúa. Dice Juan 14, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, del 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La idea aquí también es que Él como novio vino, hizo un desposorio, tiene a su novia, la iglesia, y Él se ha ido a preparar esa morada, ese lugar para su novia, para su iglesia. Versículos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y regularmente se construía una habitación o una casa a la par de la casa de los padres donde se iba a instalar la misma familia. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí Cristo es el novio que ya se desposó. Legalmente ya es esposo, ya tiene esposa, pero va a preparar un lugar para su esposa, para su novia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Ahí venía el novio de la casa de su padre a traer a su novia, a su esposa, para consumar el matrimonio. Y esto va a regresar Cristo en su segunda venida a traer a su novia y a consumar el matrimonio. Claro, hablando espiritualmente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, así como el novio regresaba para tomar a su novia, a su esposa. Iban a ser uno mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ese es el contexto de la parábola de las vírgenes. Y le repito, es importante para que teniendo este contexto histórico sea más fácil entender nosotros qué nos quiere enseñar el Señor Jesús a través de esta parábola. Vamos al versículo 1, si me acompaña ahí, vamos a continuar. Mateo 25, verso 1. Entonces
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué es eso de entonces? ¿De qué está hablando el Señor? Porque entonces viene de algo que Él está diciendo antes, de lo que Él enseñó en Mateo 24. Entonces, ¿qué? Es entonces su segunda venida, como más se le conoce, su segundo advenimiento. Nos quiere decir, mi segunda venida va a ser así. Eso es lo que significa ese entonces. Está conectando el capítulo 24 con el capítulo 25. Está conectando la idea y la enseñanza de su segunda venida con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces nos dice, entonces, quiere decir, cuando regrese yo, como el novio por mi esposa, esto va a ser así, así como son las bodas. Ahora, ¿por qué 10 vírgenes? Pudieron haber sido 5, 8, porque esa era la costumbre judía de las bodas. La novia seleccionaba a 10 vírgenes para que le acompañaran, para que fueran sus damas de compañías, amigas, hermanas más jovencitas, primas, 10 jovencitas vírgenes que le acompañaran, que fueran sus acompañantes. Así como las bodas de ahora, donde la novia tiene sus acompañantes, sus damas de compañía, que están ahí junto a ella esperando al novio. Y el novio viene también, ¿verdad?, con sus amigos a tomar a su novia. Esa es la idea. Por eso son 10. No tiene algún significado especial o místico que sean 10. No, eran 10 porque así era la costumbre judía. Ahora prosigamos entonces al versículo número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eso de prudentes y sensatas no tiene nada que ver con la inteligencia o que unas eran astutas, unas eran más listas que otras. No, tiene que ver con su condición moral, con su condición espiritual. Exteriormente las damas de compañía se miran bellas, se miran lindas, todas se miran iguales, ¿verdad? En nuestras bodas todas las damas de compañía se visten igual, los mismos zapatos, los mismos adornos en el pelo, todas lucen igual. Pero en esta parábola el Señor nos dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Vayamos al versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, las 10 vírgenes representan a todos los que profesan ser cristianos, a todos los que dicen tener una alianza con Cristo. Pero 5 representan a verdaderos creyentes y 5 representan a creyentes falsos. 5 de estas vírgenes representan a aquellos que tienen una fe verdadera y 5 representan a aquellos que no tienen una fe verdadera, que tienen una forma de cristiandad, que van a la iglesia, que cantan los mismos coritos, que se saben la teología, pero solo es una religiosidad, solo es algo exterior. Exteriormente no había en ellas ninguna diferencia. La única diferencia es más, las 10 fueron y las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 tenían, realmente la palabra no es lámpara, sino realmente las 10 tenían antorchas. Las 10 se miraban iguales, las 10 se miraban preciosas. Pero de las 10, solo 5 llevaban una vasija con aceite. Y esto no se está hablando de gente del mundo, esto es de gente que va a la iglesia. De gente que le gusta el evangelio, sí. De gente que no niega a Cristo, que no niega el evangelio. De gente que canta,
gente que hasta se emociona. Parece que son cristianos. Parece que son reales. Tienen antorcha también. Pero no tienen una vasija de aceite. Prosigamos al siguiente versículo. Vamos a ver si aquí puedo yo poner la slide que es correcta. Las 10 vírgenes estaban esperando, sí, las 10 estaban esperando al novio, las 10 estaban emocionadas, las 10 se miraban bien bonitas, bien chulas. Las 10, le repito, las 10 tenían antorchas. ¿Qué es esto? Es lo exterior, el conocimiento, la apariencia, los cantos. Bueno, hay gente que yendo a la iglesia 3, 5 años y ni se ha aprendido los cantos, tristemente. Y que solo le canta al Señor en su casa. Y ahorita que estuvo esta crisis donde no nos congregamos, ellos pensaron que era para tomarse un break, ¿verdad? Que ya no era a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen una vida devocional, solo tienen antorcha, pero no tienen esa vasija de aceite que representa la vida devocional, la verdadera comunión con Dios. A ver, ahorita hay mucha gente desesperada por volver a la iglesia. Porque necesita oír los coros, necesita la música, necesita tener enfrente a un predicador. Y claro, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento de Dios, es un beneficio. Los verdaderos cristianos deseamos congregarnos. Pero hay muchos que ahorita se desconectaron y están esperando que se abran los templos para conectarse con Dios. Eso demuestra que son vírgenes insensatas, que no tienen aceite, que solo tienen antorcha, que solo tienen una apariencia de piedad, que solo le cantan al Señor los días domingos, que solo abren su Biblia en la iglesia, que no tienen una vida de comunión, de oración, de devoción con Dios, que están desconectados completamente, que está igual como que si fueran de la iglesia tradicional, como cuando éramos católicos que íbamos los días domingos a misa a cumplirle a Dios y se acabó. Esa es la antorcha cuando tenemos una apariencia de que somos cristianos. Nos gusta el evangelio, sabemos que el evangelio es bueno. Sí, creemos que Cristo viene, creemos que hay juicios, creemos en el infierno, y eso no nos hace que nos consagremos. 5 vírgenes solo tenían antorchas, pero las otras 5 tenían antorcha y una vasija de aceite. Esa vasija de aceite significa nuestra comunión con Dios, nuestra vida devocional, fuera del templo, fuera del servicio. Si solo le cantamos, bueno, hay gente que ni en la iglesia le canta a Dios, mucho menos le va a cantar en la casa. Hay gente que ni lleva su Biblia a la iglesia, mucho menos va a abrir su Biblia en la casa. Pero hay gente que se mira bonita, que se emociona, que levanta sus manos, que se sabe los coros, que se sabe la doctrina, que hasta activa, hasta tiene un servicio en la iglesia, un privilegio en la iglesia, pero solo tiene una vida cristiana en la iglesia. Fuera de la iglesia, no tiene una comunión con Dios, no tiene una relación con Dios. Esta es gente que no ha nacido de nuevo, que solo tiene antorcha, que solo tiene la apariencia exterior. Gente que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está advirtiendo el Señor Jesús, que no seamos de esa gente que sabiendo realmente no tiene una verdadera fe. Su corazón todavía no ha sido cambiado. Todavía su amor, su pasión está en las cosas del mundo. Todavía su deleite está en las cosas del mundo. Cristo todavía no es su deleite. Cristo todavía no es su gozo completo. Sí acepta el evangelio de una manera intelectual. Le gustan las predicaciones. Sí va a la iglesia. Pero tiene un pie en el mundo y uno en la iglesia. Entre Jerez y la frontera. Ni de aquí ni de allá. Es gente que no se ha definido. Que lo mismo le da estar en un servicio y se goza, se emociona en un servicio, como estar en una parranda.
ahí también se goza. Que no ha hecho una distinción entre lo santo y lo que no es santo. Eso nos habla. Esa es la enseñanza. Y ese es el llamado del Señor Jesús para que verdaderamente nos convirtamos, para que en aquel día no seamos sorprendidos nosotros como las vírgenes insensatas. Sino este mensaje lo dio el Señor Jesús, hermanos, para que nos arrepintamos, para que doblemos rodillas, para que pidamos misericordia, para que tengamos ese aceite, esa vida devocional, esa verdadera comunión con Cristo, ese verdadero arrepentimiento y no solo conocimiento, sino un cambio de vida, que se manifieste en nosotros la gracia, la bondad de Dios en nuestras vidas, para que no seamos solo oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de su palabra, para que nuestro deleite esté en Cristo, para que nuestro anhelo sea que Cristo venga, para que tengamos una vida con propósito, sirviéndole al Señor con sencillez de corazón, pero esperando la segunda venida de Cristo, esperando la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, viviendo con Él y para Él. No solo ir a una iglesia los días domingos, no solo cantarle los días domingos, sino tener una relación de amor con Él, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, los 7 días de la semana, todo nuestro pensamiento que sea Él, como dice aquel canto: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Y estar en amores con Él todos los días, a todo momento. Estar en la cocina ahí, cocinándole a la familia y cantándole al Señor. Estar en comunión con Él. Y tener horas específicas en nuestro día donde tenemos una comunión íntima con Él, donde doblamos rodillas, donde clamamos. Porque vamos a experimentar entonces que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así cuando David, se recuerda usted un salmo que platicamos, que está huyendo por su vida y se va al desierto, pero por la fe Él convierte el desierto en el santuario de Dios. Y esta ha sido una oportunidad, esta crisis, para que convirtamos nuestra casa en santuario de Dios, para que reedifiquemos el altar familiar, para que lo busquemos con nuestra familia, esposo, esposa, hijos, ahí orándole al Señor, compartiendo del Evangelio, estudiando la palabra del Señor. Porque si no, hermanos, si no hacemos esto en casa, es muy cuestionable si verdaderamente si somos de las prudentes o de las insensatas. Examínese cada uno a la luz de la palabra y con la asistencia del Espíritu Santo. Prosigamos acá antes que me emocione más, a ver si elegí el correcto, el versículo 5. Le digo que es un poquito complicado no estar hablando y uno al mismo tiempo estar en los controles. Mi esposa no me puede ayudar por el bebé, dispense usted. Si no lo hiciéramos un poquito diferente. Miraría usted mi carita, porque yo sé que usted dirá: es que yo quiero ver la cara de mi pastor, pero disculpe, ¿verdad? No lo puedo hacer así. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí tiene usted una nota: mientras Cristo viene, la vida continúa. Tenemos que trabajar, tenemos que atender a nuestras necesidades, a nuestras familias, tenemos que atender la obra del Señor. Tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Que, claro, esperamos al Señor, pero eso no quiere decir que nos vamos a ir a un monte, a retirar y esperar que ahí venga el Señor. Muchos lo han hecho así. Muchos han dejado trabajo. Una de las razones que escribe Pablo las cartas a los tesalonicenses era porque algunos habían dejado trabajar. Dice: ya Cristo va a venir, ¿para qué voy a trabajar? Y entonces resultaba que como no tenían que comer, se volvieron una carga para los hermanos de la iglesia que sí trabajaban, que tenían que compartir su provisión con ellos. Y Pablo enseña: no, trabajen, dedíquese cada quien a su negocio.
Hay un dicho que dice, orando y con el mazo dando. O sea, sí, orando, teniendo comunión con Dios, y tenemos que hacer las cosas que son naturales de la vida, pero con una actitud, con un sentido, hermanos, del deber, de amor, de que Cristo viene y que nos estamos preparando para esa venida. Pero no tenemos que caer en el error de ese misticismo, que ya las cosas de acá no importan, ¿verdad? Porque tenemos que dar un buen testimonio. Recuerdo yo que a una iglesia muy grande, una denominación, pues había miles de personas, algunos no o malentendían el mensaje o no se les enseñaba bien y algunos dejaban de trabajar. Otros decían, ¿para qué me voy a la universidad? Le estoy hablando yo de 20, 30 años atrás. ¿Para qué me voy a la universidad si ya Cristo viene? Y otros decían, amigo, ¿para qué vas a... ya no estudias? Solo vayamos a la iglesia porque Cristo viene. Y mire, durante ese tiempo, algunos de ellos pudieron haberse graduado de doctores, licenciados, qué sé yo, y servirle al Señor en sus profesiones, ¿verdad? En la manera en que cada uno nos manda al Señor a servirle en nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces, por eso cabecearon, porque la vida continúa, pero estaban ahí, esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Vamos a ver si le puedo dar clic a la slide correcta. Sí. Que el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y en la medianoche se oyó un clamor, perdón. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa es nuestra meta, encontrarnos con Cristo. Hubo un clamor. Ellas estaban ahí, claro, cansadas. Se tardó el esposo. Algunos lo miran como tardanza. Era ya de noche, era tarde, había silencio. En la noche se oyen algunos animalitos. Todo estaba en silencio. Y de repente se oye un grito en el silencio, cuando la noche es más oscura. Y ese grito era: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermano, si no había esposo, no había boda. ¿Se da usted cuenta? Nuestro gozo es Cristo. Él es el centro de todo. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestro vivir. Él debe ser la razón de nuestro vivir, de nuestro respirar. Porque cuando Él venga, hermano, todo va a cambiar. Y por eso es anunciado con un grito. Se lo voy a volver a leer. Y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Él es el que trae un gozo especial a nuestras vidas. Y a la medianoche, cuando la noche es más oscura, Cristo viene y nos da gozo. Y entonces empezó, o iba a empezar las bodas. Ahora tenemos gozo en el Señor. Ahora tenemos bendición en el Señor. Ahora Él nos ha dado un corazón donde le agradecemos las cosas que nos da. La familia, el calzado en nuestros pies, el techo sobre nuestras cabezas, la salud, la comida, la familia, tantas cosas que nuestro corazón está agradecido y por las cuales alabamos al Señor. Pero cuando Él venga y le veamos, si es que estamos preparados, será un gozo sempiterno. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Todo va a cambiar. Prosigamos, hermanos. Ya vamos a ir terminando acá. Versículos 7 al 9. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Como que se les habían apagado posiblemente, ¿verdad?
o ya se estaban por apagar, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, a ustedes, hablamos nosotros, ya no hablamos así, ¿verdad? Así se habla en España. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Id más bien vosotras a comprar. ¿Verdad? Y ahí le dice, y una nota, la vida espiritual es individual, la consagración es individual, la fe es individual, el amor es individual. Aquí no es de prestar, de que te doy prestado. Lo espiritual no es así. Esto no es como el dinero que nos podemos prestar o como otras cosas, ¿verdad?, tangibles. No. La preparación, es individual. Y la pregunta entonces, ¿estamos listos? ¿Tenemos vasija con aceite? ¿Tenemos vida devocional? ¿Nuestro gozo es Cristo? ¿El centro de nuestra vida es Cristo? Claro, a veces podemos fallar, a veces fracasamos, a veces tropezamos, pecamos. Todavía no hemos sido transformados. Pero, aunque tengamos esas experiencias, a veces el Señor nos levanta y continuamos. Y estamos esperando la venida del Señor, si es que tenemos esa vasija de aceite. Sigamos. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, es que hay que prepararse con tiempo. A última hora, nada sale bien. En la vida física, como en la vida natural, esto es cierto. Es una boda, hay que prepararse con tiempo. Pero mientras ellas iban a comprar, tuvieron un año para prepararse y no se prepararon. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. ¿Qué pasó? Fueron sorprendidas, aún sabiendo que Cristo viene. Y eso es lo más triste. Ser sorprendidos cuando fuimos advertidos una y otra vez, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Como aquella generación en los días de Noé, que les predicó Noé que venía un diluvio, que venía un juicio. Y aparte de su predicación, miraban ahí una edificación muy rara. Recuérdese que nunca había llovido. Era una locura decir que iba a caer agua del cielo en aquel tiempo. Ese no era un fenómeno natural, ese fue un fenómeno natural que se inició ahí en el diluvio y después del diluvio. La gente no creía, la gente fue indiferente. Por años se le anunció. Y cuando vino el diluvio, antes, el Señor le dijo a Noé, estoy parafraseando, métete al arca. Y la Biblia, la misma palabra dice que el Señor no fue Noé el que cerró el arca, porque él no, si él hubiera cerrado, la hubiera podido abrir, pero fue Dios el que cerró la puerta del arca. De tal manera que cuando llegaron y ahí pidieron misericordia, ábrenos la puerta, no podía hacer nada Noé. Noé no les podía abrir la puerta. Ya era muy tarde. Este es un tiempo de preparación. Esta crisis, esta cuarentena ha sido un tiempo de purificación para la iglesia. Los entendidos lo han entendido, se han preparado con la vasija de aceite, y los que no, solo lo que están esperando es que otra vez haya iglesia, porque tienen su antorcha, tienen apariencia de que son verdaderos, pero no lo son. Necesitan de la música, necesitan que un predicador les anime. Claro, es normal que los verdaderos también queramos congregarnos, ¿verdad? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza, sobre la barba, sobre los hombros y sobre toda la vestidura de Aarón. Ahí hay bendición y vida eterna, ¿verdad? Cuando nos reunimos en esa alabanza corporal, en el milagro que Dios hace a través de la predicación, cuando se escucha directamente, es como el maná que el Señor le mandaba al pueblo de Israel, ¿verdad?
la palabra viva es Cristo, ¿verdad? Es especial. Pero hay momentos en que no se puede, como ahora. Había momentos de persecución en la iglesia, en el libro de los Hechos, donde la iglesia no se podía congregar. Había momentos en que algunos cristianos eran apresados y ya no se podían congregar, pero no dejaban de ser cristianos. El verdadero cristiano no deja de ser cristiano. No hay breaks para el verdadero creyente. Hemos estado conectados, gracias al Señor, hemos estado buscando y seguimos orando, y cuando termine esto vamos a seguir con esta cadena de oración para los que quieran, ¿verdad? Para los que quieran tener sus vasijas preparadas, llenas de aceite, para que cuando venga el Señor no nos sorprenda, sino seamos como las 5 prudentes que entraron y luego el Señor cerró la puerta. ¿Y qué pasó después? Miremos, ya vamos a terminar. No se me desespere. Versículo 11 y 12, estamos en Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Tal vez tocaron la puerta. ¿Quién sabe? Ábrenos, están desesperadas. ¡Ábrenos! Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué palabras tan terribles que ninguno de nosotros quiere llegar a oír. No importa que no nos conozca ni nos reconozca nadie en el mundo, pero la peor desgracia es oír de los labios de Cristo: no os conozco. Mire aquí este pasaje en Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es que es gente de la iglesia. No, este no es un mensaje para el mundo. Es gente que va a la iglesia. Y algunos tienen años de ir a la iglesia. Tienen antorcha. Les digo, las 10 están bien bonitas. Parecen las 10. Se parecen. El vestido es igual. Los colores son iguales. Las 10 cantan. Las 10 dicen amén. Las 10 dicen gloria a Dios. Las 10 levantan las manos. Parece que sí son, pero no son. Así como esto: Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjese, profetizaban. Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Eran tremendos, tenían poder de Dios, supuestamente. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oh, los milagros no es garantía de nada. Hay muchos milagreros por ahí que se han vuelto ricos, dizque haciendo milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible. Que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que atendamos el mensaje, que entendamos que el Señor en su amor maravilloso nos está advirtiendo, sí, nos está diciendo que Él viene, pero que estemos preparados para que no seamos sorprendidos, para que no seamos como estas 5 vírgenes insensatas que tenían fe, pero no una fe real. Que sí iban a la iglesia, que sí hasta tenían privilegios en la iglesia, pero no habían tenido un encuentro real con Cristo. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que verdaderamente seamos de las 5 prudentes, que le busquemos con temor y temblor, que nuestra fe sea verdadera. Busquemos al Señor, examinemos, clamémosle al Señor para ser hallados dignos, para no ser como estas 5 vírgenes insensatas. Prosigamos. El versículo final, con esto me despido. Velad pues, o sea, estar preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre Él ha de venir, pero no sabemos a qué hora ha de venir. Debemos estar preparados. Malaquías 3:2, me gustó mucho este pasaje que compartió el último martes
el hermano Fernando en su exposición del Evangelio de Juan, que mañana a las 7:30 continúa. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién? Vamos a estar preparados. ¿Estamos preparados? ¿En qué hemos usado este tiempo? ¿Nos hemos purificado? ¿Estamos más cerca de Dios? ¿O estamos más fríos? ¿O estamos como aquella iglesia que ni eran fríos ni calientes, indefinidos? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero mire la primera parte. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Termino. Esta es la predicación de aquel profeta que dijo el Señor que no ha habido hombre más grande que Él, Juan el Bautista. Porque a veces nuestra concepción es de un Jesús que solo es amor, y sí es amor, y un Jesús bondadoso, del Jesús crucificado, del Jesús que ama, del Jesús que recibe a todos, que hace, sí, Él es, pero Él también es Señor. Mira aquí, su aventador está en su mano, y limpiará su era es su iglesia, y Él va a separar lo que son de los que no son, las prudentes de las insensatas, y recogerá el trigo, esas son las prudentes, en su granero, cuando Él venga y tomará los suyos. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es con el aventador, que es una pala que se mete y se avienta. Y separa la paja del verdadero trigo. Separa el verdadero fruto de lo que no es verdadero. Hay una separación. Entonces a los suyos, a su trigo, Él lo mete en su granero, pero a lo que no es, a toda la paja, a las 5 insensatas, a las que les dijo, no os conozco. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el infierno, este es el juicio eterno. Esto no es un juego, es un asunto serio. Meditémoslo, por favor. Guárdelo en su mente, en su corazón. No lo deje a un lado y que estas palabras lleven mucho fruto en nosotros. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Señor, te damos una vez gracias por tu bondad, por la oportunidad que nos das de estar reunido a través de estas ondas de internet. Te pido que bendigas a mis hermanos, que seamos una iglesia prudente, una iglesia de oración. Ayúdanos, Señor, a no ser insensatos, que sabiendo que vienes, que sabiendo que es evidente tu venida, Señor, no nos preparemos, que no seamos sorprendidos, Señor, que ese día para nosotros no sea de destrucción, sino un día de bendición. Pero eso, Señor, dependerá de que si nos preparamos o no nos preparamos. Que tu palabra lleve fruto y mucho fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos concedas un verdadero arrepentimiento, Señor, para que el que no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo, para que el que su corazón no ha sido regenerado, se regenere, para que esté frío y desconectado, venga a ti y se conecte y te busque en devoción. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, que encontremos tu favor y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigamos buscando del Señor. A las 9, nuestra oración corporativa, Hechos 1:14, dice todos, la oración corporativa, perseveraban. Debemos ser perseverantes, no un día sí, un día no, cuando nos recordamos, perseveraban, unánimes. Debemos tener, hermanos, en unanimidad, en un mismo sentir, un mismo propósito, una misma mente, unánimes, en oración y ruego. Nuestra oración debe ser fervorosa, nuestra oración debe ser fuerte, con fuego, porque estamos buscando nuestra bendición. Queremos ser de las vírgenes preparadas que no solo tienen antorchas, sino tienen una vasija de aceite. Dios le bendiga y la paz de Cristo con usted, con Comunidad de Gracia. Bendición.